Gracias por estar acá conectados y qué bueno que tenemos esta oportunidad de conversar sobre pues estos temas que nos importan, nos interesan mucho. Espero que durante la exposición pues no solamente les parezca interesante y además útil, sino que también puedan participar. Como comentó Joaquín, vamos a dar una pausa de 5 minutos aproximadamente cuando se cumpla la hora. Si me paso, por favor avísenme, porque después a veces yo me sigo. Le decía a Joaquín que yo puedo estar haciendo esto 3 horas seguidas, pero pues, luego la gente no es la misma, ¿verdad? Pero bueno, también si quieren, me gustaría también que si durante la presentación quieren participar, quieren comentar, tienen alguna pregunta, además de la que, como ya les también comentó Joaquín, pueden colocar en el chat, pues igual también abrirle un poco para hacerla más interactiva, la presentación. Entonces, bueno, pues como ya les comentó también Joaquín, pues tengo ya un poco más de una década trabajando temas relacionados con seguridad nacional, con seguridad pública, seguridad ciudadana. He trabajado mucho recientemente sobre análisis de riesgos, tanto para periodistas como personas defensoras de derechos humanos, y recientemente, en los últimos 2 años, análisis de riesgos para mujeres que participan en política, es decir, focalizando muy especialmente hacia perfiles y poblaciones y enfatizando también el análisis de la seguridad y de los riesgos a nivel local. Entonces, pues de alguna manera he buscado establecer diversos niveles de análisis que van desde la geopolítica, que es lo que vamos a abordar hoy, que es una dimensión muy amplia a nivel territorial y, por supuesto, a partir de las relaciones de poder que se desarrollan entre diversos actores que van marcando la pauta de la geopolítica, hasta un contexto muy local. Entonces, bueno, pues trataré de aprovechar todo eso para poder conversar con ustedes y tener una interacción que sea, repito, útil, productiva para todo el grupo. Entonces, bueno, sin más, vamos a arrancar. Como saben, entonces, pues la sesión de hoy tiene como principal objetivo analizar, por una parte, la crisis del multilateralismo, pero particularmente esta crisis entendida en un contexto en donde la geopolítica vuelve a tomar un papel predominante en las relaciones internacionales y además tiene un impacto específico sobre el tema central, el tema transversal de todo el seminario, que es el socioambiental. Y que además, pues hay otras variables ahí que empiezan a tener también una relevancia diferenciada, sin duda alguna, pero que de alguna manera intervienen e inciden en la dinámica de las relaciones de poder, repito, que se están gestando. Ahora nos vamos a centrar principalmente en América Latina, aunque el regreso de la geopolítica, dicho de esta manera, pues realmente está impactando en todo el orden mundial. Así es de que vamos a tratar de centrarnos principalmente en América Latina. Y entonces, a partir de esto, lo que les propongo es que podamos observar lo siguiente. Primero, establecer que la transición ecológica que hemos estado observando, pues por lo menos en los últimos 40, 50 años y que ha tenido diversas vertientes, diversas explicaciones, diversas necesidades y por supuesto diversos intereses, ha dejado de ser un asunto técnico en los 80s, cuando se descubre el hoyo en la capa de ozono, pues era un tema que muy pocas personas entendían y además se abordaba justo desde una perspectiva muy técnica entre la química principalmente y algunas cuestiones de carácter físico y evidentemente la discusión que emergía en ese entonces sobre la incidencia de la contaminación y de todos los contaminantes que influyeron sobre este tema en la capa de ozono. Y hoy en día, después de todo estas 5 décadas, este asunto comienza a tener una dimensión más desde las relaciones de poder, en donde participan estados, empresas, corporaciones transnacionales principalmente, pero que también abre espacio, evidentemente, para la participación de otros actores como la sociedad civil, la academia.
especialistas que no solamente lo abordan desde un punto técnico o punto de vista técnico, sino que también lo abordan desde la dimensión de los derechos humanos o desde la dimensión política, particularmente desde la participación política y de otras esferas más. Entonces, en este sentido, la transición ecológica empieza a reorganizar la discusión en términos de poder, de territorio, de infraestructura, de recursos, de normas, reglas y por supuesto de legitimidad, ¿no? Otra cuestión importante acá a tomar en cuenta. Primero, ¿cuáles son los impactos que desde la perspectiva geopolítica se pueden observar específicamente en diversos ámbitos sobre ecosistemas muy concretos, ya sea marinos, terrestres, en la selva, en el desierto, en fin? ¿Qué impactos va a tener esta nueva discusión y esta nueva transición ecológica sobre diversos ecosistemas? ¿Cómo esto impacta evidentemente también en las economías a nivel internacional, a nivel país, a nivel local, a nivel regional, y también qué papel tienen ahí los territorios? Y cuando hablamos de territorios, estamos también hablando de sociedades, de personas, de comunidades. Y entonces, el papel que juegan los territorios, el impacto que reciben los territorios en esta transición, pues es fundamental incorporarla en el análisis, pero también incorporar la manera en la cual estas personas, estas comunidades también tienen algo que decir y algo que hacer respecto a esto. Ahora bien, un ámbito distinto es justo en el ámbito del orden mundial. Ya decía, el papel que las empresas, que los países, que los organismos internacionales y regionales tienen en conjunto con aquellos movimientos sociales, con aquellos movimientos comunitarios, movimientos indígenas y de todo tipo, que en principio son actores no estatales, pero que por supuesto, y derivado de todo transición de la sociedad internacional, sobre todo después de la Guerra Fría, a principios de los años 90, pues abrió espacios, abrió márgenes en diversos lugares, tanto en las regiones como a nivel internacional, para que justamente actores no estatales tuvieran una voz y en algún punto también alguna incidencia. Entonces, hoy en día, en este cambio de orden mundial que estamos observando, justamente esto no solamente debe prevalecer, sino que encontramos nuevas luchas y nuevos espacios que disputar para no perder los márgenes de acción que se han ganado. Y sobre eso abordaremos algunas cuestiones. Y finalmente, la región, América Latina y el Caribe. Los recursos estratégicos que de siempre ha tenido la región y que de siempre también han sido parte importante del desarrollo, no solo del capitalismo, entendido desde su emergencia hace poco más de 3 siglos, 3 siglos y medio, sino también con relación a la manera en la cual se generan procesos desiguales de desarrollo capitalista y que se generan desarrollos desiguales también en las formas de producción, pues estos recursos estratégicos que han tenido este papel hoy toman un orden fundamental, es eje en el nuevo orden mundial, es fundamental en las relaciones de poder y por supuesto marca la pauta sobre las nuevas coordenadas de la geopolítica mundial y regional. Los recursos estratégicos son el elemento central que marcan la disputa y la competencia entre potencias y donde América Latina se convierte entonces en una región que está en disputa y parte de la discusión tiene que ver es el papel que los actores estatales, no estatales, tienen dentro de esa disputa o no tienen. Creo es justamente la discusión. Esto en el marco justo de la vulnerabilidad climática y las tensiones que se observan también a nivel político entre los países, en donde, pues, no está de más decirlo, empezar a avanzar sobre esa línea de discusión, decirles que las tensiones hemisféricas en gran medida se han acentuado por diferencias y divergencias ideológicas. Y el avance de la derecha o de la ultraderecha, según sea el caso, va marcando también la manera en la que el orden mundial, la geopolítica y la disputa por América Latina empieza a tener cierta forma, empiezan ya a delinearse
ciertas maneras en las cuales los gobiernos de esta posición ideológica de derecha empiezan a marcar cuál va a ser su posición y cómo se van a decantar frente a el papel de los ecosistemas, de las economías, de los territorios, de las empresas y demás. Entonces, en términos generales, esta es la presentación que quiero abordar con ustedes. Estas son las líneas amplias de trabajo que quiero plantearles a ustedes. Y para aterrizar un poco más, me gustaría entonces plantearles algunas cuestiones que nos marcan como ejes de análisis. Primero, hay que tomar en cuenta que el negacionismo climático opera justamente como una herramienta política contra la regulación ambiental y la cooperación global. Este negacionismo ha iniciado, de hecho, en algunos espacios multilaterales y ha sido también parte importante de la narrativa que ha posicionado a estos gobiernos de derecha y ultraderecha que comenté hace un momento. Además de eso, este negacionismo climático también ha sido fundamental para impulsar nuevas formas de inversión y nuevas formas de desarrollo económico, empresarial y corporativo en algunas regiones del mundo. Lo que estamos observando es que se están reajustando la manera en la que los organismos multilaterales, algunos estados clave del orden mundial y de esta transición del orden mundial en el que estamos junto con las empresas, empiezan a reajustar la manera en que se relacionan para comenzar a marcar la pauta de esta nueva forma de geopolítica y de orden mundial. Entonces, estamos en ese proceso y en ese sentido, lo que me parece importante es entender cómo es que la ultraderecha comienza a articular esta narrativa como una herramienta política basada en ciertos conceptos que son claves. Uno de ellos es el de la soberanía. Eh, pues como ustedes saben, y también después de la caída del muro de Berlín, del colapso de la Unión Soviética, inició un proceso de globalización. Algunos dirán que fue la segunda globalización, otros incluso hablan de la tercera, pero cualquiera que ésta sea, fue un proceso de globalización que comenzó a generar formas de dilución de la soberanía. Es decir, se hablaba mucho no solamente de la cooperación, sino sobre todo de la interdependencia. Se hablaba también de la manera en la que las fronteras empezaban a ser menos útiles para incrementar el intercambio comercial, el intercambio financiero y particularmente la manera en que las sociedades y generarían diversos intercambios, incluso hasta el ámbito cultural, para construir nuevas formas de las relaciones internacionales, desde las relaciones económicas hasta las relaciones políticas y sociales. Todo esto, bueno, como saben, durante todo este periodo, pues, prácticamente de 30 y tantos años, en realidad tuvo muchos altibajos y además tuvo muchas formas en las cuales empezaron a advertirse también altibajos y formas en las cuales ya no se veía tan positiva y tan optimista este proceso de globalización, sino empezaron a encontrarse también diversos aspectos negativos. Quizá el más importante de ellos tiene que ver con el crimen organizado transnacional, tiene que ver también con el terrorismo internacional y por supuesto también con lavado de dinero, con la trata de personas, en fin, con diversos fenómenos criminales en donde pues no solamente participan cárteles y grupos criminales, sino que participan también gobiernos, participan instituciones de gobierno y que todo esto pues formó parte de este proceso de globalización. En la medida en que empezaron a gestionarse de diversas formas los efectos negativos y positivos de esta globalización, empezaron a emerger cada vez con más fuerza, particularmente desde la mediados de la década pasada, otra vez conceptos como el de soberanía, el de guerra cultural, como formas de empezar a contrarrestar desde la narrativa política y construir a partir de eso herramientas concretas que contrarrestaran este proceso de globalización
tanto los efectos positivos como los negativos. Y ahí pues estamos todavía. Evidentemente hay efectos y resultados diferenciados, pero lo que sí es cierto es que en ese marco empiezan también a resurgir formas muy específicas en las cuales tanto el punitivismo, entendido como la seguridad nacional y la seguridad pública como sostén principal de la soberanía, empiezan a ser claves para dar garantías a una sociedad que empieza a ver que la globalización genera más efectos negativos que positivos y se empieza a fomentar cada vez más esa percepción. Y en ese marco también, esta lógica de cooperación en aras de garantizar mejores condiciones ambientales y de garantizar mejores condiciones para la cooperación, para garantizar el medio ambiente y sus condiciones seguras del medio ambiente, pues también empiezan a decaer, empiezan a declinar. Y además, aquí una de las cuestiones claves es que se empieza a observar que el medio ambiente y la crisis climática son en realidad herramientas de la izquierda y de particularmente una izquierda progresista que ha utilizado este discurso como una herramienta política. Entonces la derecha reacciona de la misma manera. Empieza a hablar de una mentira, de fake news acerca de la crisis climática, incluso negando la evidencia científica al respecto y anclándola sobre todo como una herramienta y una narrativa en contra de esa izquierda progresista, que de suyo también implicaba y fomentaba y promovía una apertura social, una apertura de las sociedades, un mayor pluralismo en las sociedades. Y desde la perspectiva de la derecha y de la percepción de muchos sectores de la sociedad, esa apertura, ese pluralismo, lo único que causó ha sido la emergencia de diversos fenómenos criminales, los problemas para poder garantizar aspectos de la sociedad que puedan, sobre todo, tener en cuenta la, digamos, una estabilidad social, que exista una cohesión social, que existan condiciones en que impidan la emergencia de actores que ejercen disrupción sobre esa estabilidad social. Para algunos, el crimen organizado es un actor que genera esta disrupción. Para otros, los migrantes son actores que generan esta disrupción social. Y para otros más, son justamente las formas de globalización, particularmente cultural, los que generan una disrupción social. Y entonces eso empieza a articular, por un lado, la soberanía, empieza a articular el antiglobalismo y, por supuesto, el antiambientalismo como herramientas de una narrativa política. Y esto empieza a tener cada vez más forma, particularmente en algunos países, tanto del centro de Europa como de América Latina, que cada vez empiezan a tener una mayor fuerza en otras regiones del mundo. Ahora bien, ¿esto qué nos dice acerca de la transición sociológica, socioecológica, perdón? Por una parte nos dice que en la medida en que la derecha empieza a articular mejor estos conceptos de soberanía, punitivismo, antiambientalismo y guerra cultural, en un marco donde el negacionismo climático adquiere fuerza también en el ámbito multilateral, entonces esa narrativa, ese discurso y sobre todo los elementos concretos de ese discurso empiezan a ser objeto más importante para los actores que tienen capacidad de decisión sobre qué hacer en esos ámbitos. Si no tenemos multilateralismo, entonces habrá menos contrapesos para poder actuar frente a los intereses específicos que algunos estados y algunas empresas transnacionales tienen. Si fomentamos el negacionismo, particularmente el negacionismo climático, a partir del rechazo de la evidencia científica, entonces también tendremos opciones más bien reduciremos las opciones para que haya contrapesos en torno a las decisiones que tomamos sobre qué hacer en torno a esos recursos estratégicos. Y finalmente, si logramos instalar
una narrativa política extendida entre las sociedades, en donde el comercio y la economía están anclados al desarrollo de las soberanías y a la seguridad de las sociedades, entonces eso lo que hace es una mayor concentración, permitir una mayor concentración en la toma de decisiones sobre aquellos actores, repito, algunos estados y algunas empresas transnacionales, que tienen la capacidad para actuar, para ejecutar. Y entonces, el tema aquí es que empiezan a adquirir una mayor importancia estratégica algunos recursos naturales clave que están interrelacionados. Entre ellos están algunos minerales, particularmente los llamados minerales críticos, el agua, por supuesto, la energía, tanto la energía desde los combustibles fósiles como la energía eléctrica, y además, en el ámbito específico de la geopolítica, los puertos, los corredores, las rutas internacionales, marítimas, terrestres y aéreas, así como todo lo relacionado con la infraestructura, eh, energética, la infraestructura comercial, la infraestructura relacionada con los minerales críticos, son todos estos factores clave de esta nueva geopolítica. Pero entonces, solo para resumir esta parte, en la medida en que se erosiona y se debilita el multilateralismo internacional, empieza a adquirir mayor fuerza la geopolítica, porque la geopolítica está comandada por intereses y por vectores de poder que solo pocos estados y pocas empresas pueden ejercer. Y en ese contexto, se reducen los contrapesos, porque no hay espacios para discusión, porque no se deja de lado el consenso y entonces prevalecen las decisiones concentradas en ciertos actores. Y eso se aterriza a nivel estatal. Y por eso es que la ultraderecha y la derecha empiezan a encontrar cada vez mayores márgenes de posicionamiento. Lo que sustenta a esos márgenes de posicionamiento son estas narrativas políticas que están encontrando eco en varios sectores de la sociedad. Y ese es quizá uno de los temas que más nos deben importar desde la perspectiva progresista. Por tanto, la respuesta desde este lado de la cancha eh, puede ser y debería de ser justamente reimpulsar a la democracia entendida como la participación política y entendida como los márgenes de acción política de diversos actores desde una perspectiva plural, por supuesto, reorientar los conceptos asociados a los derechos humanos en este marco de nuevas relaciones de poder, donde la geopolítica empieza a prevalecer, y que además coloque elementos como el de la justicia climática como parte de los ejes centrales de la discusión. Y también desarrollar capacidades públicas, es decir, capacidades dentro de los estados, particularmente democráticos para poder llevar a cabo políticas públicas en el mismo sentido de fortalecer la democracia, de fortalecer los espacios de discusión, de encontrar mecanismos para poder llevar a cabo acciones que permitan que no se concentren las decisiones en los actores más poderosos y particularmente los que quieren imponer sus intereses y abrir la discusión mucho más, pero también tener capacidades para implementar lo que se consensa, que quizá ese ha sido uno de los graves problemas que hemos encontrado en muchos países del sur global y particularmente en América Latina, las capacidades institucionales para implementar políticas públicas. Entonces, sobre eso también podemos discutir bastante porque va desde la economía, el desarrollo social, la seguridad pública. Las instituciones públicas de los estados de América Latina han tenido muchas deficiencias en cada uno de estos aspectos y en otros más. El de la educación, el de la salud, en fin, desarrollar capacidades públicas es lo que va a fortalecer a los estados democráticos. Y parte de los problemas que hemos encontrado de reposicionamiento de la derecha y de la erosión del multilateralismo es que no hay capacidades públicas para poder implementar este tipo de políticas con este enfoque democrático y o progresista. Ahora bien, para avanzar hacia las 6 líneas específicas que les quiero explicar. Primero,
avanzar hacia entender que el mundo actual está en una policrisis, que estamos, es decir, en una crisis de diversos tipos, que estamos en un proceso de transición donde no hemos terminado de ver morir el mundo entendido desde la globalización y entendido desde esa mayor interdependencia y esta mayor regionalización. Y tampoco hemos visto nacer totalmente a un mundo más fincado en o asociado única y exclusivamente en las relaciones de poder que estamos hablando. Estamos en una transición y en esa transición también se encuentra esta perspectiva socioecológica, esta perspectiva relacionada concretamente con el medio ambiente. También, ¿cuáles son las causas de la crisis del multilateralismo? También cuáles son los elementos que están utilizando los gobiernos de derecha y ultraderecha para posicionarse y para empezar a ganar terreno. Y ahí creo que también es importante decir que todavía no se afianzan, a pesar de que han encontrado mayor posicionamiento en los últimos procesos electorales. Creo que hay muchas cosas que nos permiten decir que no se han afianzado y eso abre muchas oportunidades. También es importante para mí explicarles un poco la incidencia de lo que es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos del 2025, cómo esto sin duda tiene un papel en este contexto específico de interregno, de policrisis, pero también puede tener un efecto para los próximos 30 años, más allá de Trump, y eso es lo que también me parece clave apuntarles. También el papel de América Latina y el Caribe dentro de este corolario Trump y dentro de toda esta lógica geopolítica en la que he hablado, de la que he hablado en la introducción. Y finalmente, ¿qué se puede hacer desde el progresismo? ¿Qué se puede hacer desde esta perspectiva? Y ahí pues hay más oportunidad para las propuestas y sobre todo se requiere mucho trabajo intelectual, pero también creativo. Entonces, bueno. Ya para iniciar primero, la línea uno de análisis. ¿Cómo entender el mundo de hoy? Bueno, convergen entonces no solamente este negacionismo climático que decía, con este rechazo a la evidencia científica respecto a el verdadero cambio climático que estamos observando, el calentamiento global y sus efectos en el incremento en los desastres naturales, en los ciclones, en los huracanes, en los tornados, en la desertificación, en fin, todo lo que ustedes ya saben, sino que además nos encontramos en una convergencia de esta crisis climática con una convergencia de la crisis de la democracia, una democracia sobrecargada de expectativas, una democracia que se pensaba desde muchos sectores de la población y desde muchos países que podría ser parte de la solución de la desigualdad o que podría ser parte de la solución de la inseguridad o que podría ser parte de la solución incluso justamente de los efectos del cambio climático. Hay una crisis de convencimiento de que esa sea una de las respuestas, que la democracia ofrezca este tipo de soluciones. Y también hay una crisis económica que si bien fue impulsada o acelerada, algunos dirían, por la crisis de salud del COVID entre 2020 y 2022, más o menos, ya traíamos muchos problemas de desigualdad en el mundo. Naciones Unidas, particularmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como algunos otros organismos como CEPAL, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, daban cuenta de cómo las condiciones de desigualdad entre las sociedades se incrementaba. Incluso Estados Unidos, particularmente desde fines de 2008 hasta la fecha, ha visto cómo sus brechas de desigualdad se han incrementado. Entonces, tenemos también ahí una crisis que hemos venido arrastrando y que repito, se potenció y se aceleró durante la crisis del COVID en términos de salud. Asociado a esto tenemos las crisis sociales con diversos fenómenos criminales, como ya les comentaba, desde el tráfico de personas, tráfico de mujeres, tráfico de infantes y por supuesto los efectos negativos que se resaltan en torno a los movimientos sociales a través de las fronteras, que nos dan cuenta justamente de que los países y las sociedades encontraron menos posibilidades de gestionar
todas estas crisis y hubo una serie de acumulamiento que también genera una percepción de orden. Necesitamos mayor orden, necesitamos mayor claridad de cómo hacer las cosas y la discusión plural no nos está dando estas soluciones. Eso es también parte de lo que ha abierto la puerta para regímenes y posiciones políticas más de derecha, donde la concentración de las decisiones y la garantía del orden a partir de resultados inmediatos empieza a ser cada vez más aceptada. También existe una diferencia de convencimiento acerca de la importancia de la interdependencia. En los ochentas y en los noventas se planteaba que la interdependencia era, por una parte, un mecanismo que iba a garantizar la paz mundial, que iba a ofrecer respuestas particularmente entre mayor interdependencia económica, política, financiera. Iba a haber entonces menos incentivos para que los países disputaran el poder, se disputaran los recursos, que a partir de la interdependencia fincada en normas, en reglas, en tratados de comercio, en tratados regionales de comercio, entonces habría más espacio para el consenso, para el diálogo, y esto ha sido cada vez más cuestionado. Quizá el modelo de interdependencia mucho más sofisticado y más desarrollado, como es el de la Unión Europea, pues justamente ha encontrado muchos límites y dos de sus principales límites de la Unión Europea, si bien avanzaron mucho en comercio, en finanzas, incluso en materia educativa, generando estándares y principios comunes, en materia de seguridad y en materia de política exterior, nunca lograron ponerse de acuerdo, nunca lograron fincar una política común de seguridad y tampoco lograron fincar una política exterior común. Y eso ha dado muchos resultados negativos, ha impactado de manera importante en la percepción de la población en la Comunidad Europea, al grado que vimos el Brexit, ¿no? El Brexit, por una parte, fue justamente un reflejo, pequeño tal vez, pero un pequeño reflejo de lo que implica la insuficiencia de este proyecto europeo para dar respuestas a diferentes intereses, tanto sociales como de Estados-nación. Y lo que vemos también es que la Unión Europea no ha sido capaz de ser un actor de contrapeso en un sistema interdependiente, ya no digamos de Estados Unidos, ni siquiera de Rusia, tampoco de China, e incluso al interior de la propia Unión Europea existen disensos muy importantes entre Alemania, Francia e Inglaterra particularmente, ¿no? Entonces, el proyecto europeo sin duda alguna tuvo muchos éxitos, pero también mostró muchas limitaciones y eso sin duda alguna también ha tenido impactos diferenciados. Sobre eso podremos discutir también un poco más. También en este proceso las instituciones multilaterales, si bien nadie niega su importancia, la verdad es que cada vez han sido más cuestionadas. Empecemos por Naciones Unidas, en donde de siempre se ha cuestionado su relevancia y su eficacia, particularmente por la forma en que está estructurada y cómo el Consejo de Seguridad, como el órgano político y estratégico más importante de este organismo, pues simplemente está atorado y anclado a los famosos derechos de veto de los cinco estados miembros, los estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Finalmente, entre ellos bloquean muchas de las acciones importantes en materia de paz y seguridad, que es el mandato principal de Naciones Unidas, y esto simplemente ha marcado relevancia. Y ya hoy en día, particularmente en los últimos 5 años, pues ninguna discusión relevante se lleva ni en el seno del Consejo de Seguridad ni en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, tampoco en la Corte Internacional de Justicia. Y por eso es que conflictos como el de Gaza, como el de Irán, como el de Ucrania, pues simplemente se deciden en otros foros. No sorprende entonces que el foro de Múnich sobre seguridad o el foro de Davos en Suiza sean los foros en donde realmente se discuten las cosas. Pero esos no son foros multilaterales. Son foros donde asisten los estados sin reglas, sin normas, sin acuerdos de consenso o de acuerdo,
a diferencia de las instituciones multilaterales, que sí tienen compromisos específicos. Entonces, esto justamente abre la puerta a que, o consolida esta puerta de acceso a espacios muy cerrados en donde las decisiones son tomadas por los actores que tienen la capacidad de imponerlas y de hacerlo efectivo en la práctica. Ahora bien, si ese es el mundo de hoy, ¿cuáles son las dimensiones entonces justamente de la crisis del multilateralismo? Ya hablábamos un poco de la eficacia, es decir, más bien de la ineficacia, la incapacidad para prevenir guerras, no solamente la guerra de Ucrania en Rusia, sino también desde fines de la Guerra Fría, las primeras guerras que empezaron a emerger tanto en los Balcanes, en la extinta Yugoslavia, como en la África subsahariana, en ninguna de ellas, Naciones Unidas tuvo la capacidad de lograr prevenir o detener esos conflictos, a pesar de que propuso y puso sobre la mesa el desarrollo de las llamadas operaciones para el mantenimiento de la paz como un mecanismo de actuación multilateral, pues en realidad no fue suficiente para poder incidir directamente en la prevención de guerras y de conflictos. Además, cabe señalar que particularmente en la década de los 90 los conflictos interétnicos y nacionalistas también influyeron muchísimo para poder avanzar hacia la prevención de las guerras. No ha sido eficaz tampoco el multilateralismo para la crisis climática y tampoco para la desigualdad estructural. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o el Banco Interamericano de Desarrollo, pues simplemente han sido insuficientes, ya no digamos el Banco Mundial, ¿no? Hay una crisis de legitimidad, por tanto, y en la medida en que esta legitimidad se erosiona, pues cada vez menos actores empiezan a respetar las reglas. Y además, como decíamos, algunos espacios de poder, anclados principalmente a actores de poder muy importantes, pues lo que hacen ver es que existe una especie de doble estándar, en donde pues al final el poder sigue siendo la clave. Por tanto, los compromisos dejan de cumplirse y cuando se proponen compromisos muy específicos como por ejemplo, reducir la emisión de los gases de carbono y de los gases que más impactan sobre la atmósfera, pues nadie los cumple, porque no hay manera de hacerlos cumplir, no hay compromisos, no hay legitimidad. Entonces, más allá de que haya autoridad, no hay legitimidad, ¿no? También existe lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 5 años y reimpulsado por Trump y por algunos otros estados como la propia China, Rusia, Inglaterra, es el sabotaje y la deserción sobre ciertos acuerdos específicos dentro y fuera de Naciones Unidas, dentro y fuera de la Unión Europea, dentro y fuera de la OEA, dentro y fuera de los organismos regionales multilaterales. Hemos visto la reemergencia con mucha claridad de la fuerza unilateral y donde la lógica del hecho consumado pues compite con la legalidad internacional. Así lo vimos en Ucrania, así lo vimos en Irán, evidentemente lo hemos visto en Gaza durante mucho más tiempo y ya no digamos en algunos países del África subsahariana. Y bueno, ¿cuáles son las transformaciones importantes aquí a tomar en cuenta? La retirada selectiva, particularmente Estados Unidos, no solamente ha sido uno de los actores clave de retirarse de plano de de algunos órganos del sistema internacional, sino que además de retirarse, otros estados dejan de financiar, por ejemplo, a la UNICEF, dejan de participar en las reglas de la OMC y empieza a haber una erosión permanente del multilateralismo. También empieza a haber una mayor coerción desde dentro de las instituciones multilaterales para bloquear decisiones, para financiar selectivamente algunas agendas y algunos temas y algunos programas. Empezamos a ver también la emergencia de nuevas formas de multilateralismo, y esa es parte del interregno que les señalaba anteriormente y que podemos ver, por ejemplo, en América con este escudo de las Américas, ¿no? Son nuevas formas de multilateralismo que no están anclados a ninguna institución, que no se rigen por ninguna normas y reglas, sino por principios más bien de carácter ideológico, que los empiezan a cohesionar, y por agendas políticas específicas también ancladas a esta nueva geopolítica.
Y otro elemento clave, la seguridad y la inteligencia artificial como elementos centrales que impulsan y promueven estas nuevas formas de multilateralismo. Y ahí es donde vamos a encontrar, me parece, las principales respuestas en este contexto sobre el papel de América Latina y el Caribe. Hay una también reforma a ciertos organismos internacionales que está en proceso y que busca generar justamente mejores condiciones para estas acciones coercitivas centradas en ciertos actores con mayor poder. Hay una gobernanza fragmentada donde las reglas empiezan a plantearse por bloques y estos bloques empiezan a ser diseñados y estructurados en función de estos nuevos intereses en torno a la seguridad, a la inteligencia artificial, a los minerales críticos y por supuesto a la disputa por los recursos naturales. Ahora bien, ¿qué es lo que empieza a ser clave para que la derecha se posicione en este contexto de erosión multilateral, en este contexto de emergencia, de nuevas reglas? Primero, evidentemente, la relación conflictiva con la democracia, ¿no? Y hemos visto cómo tanto regímenes de derecha como de izquierda han erosionado las instituciones democráticas de diversa forma desde aquellas que se encargan de vigilar los procesos electorales hasta aquellas que se encargan de garantizar el acceso a la información o el acceso al derecho a la libertad de expresión, derechos clave, fundamentales para los regímenes democráticos. Y en ese entorno también empezamos a observar la polarización política como un mecanismo justamente de erosión de la discusión pública, de erosión de la opinión pública porque todo se dirime entre estás conmigo o estás contra mí, estás con el proyecto o estás en contra del proyecto, eres, eres patriota o eres antipatriota o incluso traidores a la patria, ¿no? Entonces la polarización gana mucho terreno y eso abona el campo para la emergencia de la ultraderecha. Ya decíamos el punitivismo securitario, el ejemplo obvio y que todo el mundo ha discutido ya por muchos ángulos es el de El Salvador con el régimen de Nayib Bukele. Sin embargo, no es el único. En el caso de México, por ejemplo, el uso intensivo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, pues también ha sido parte, no solo de un gobierno de derecha, como en su momento fue el de Felipe Calderón, sino también el de izquierda, como el de Andrés Manuel López Obrador. El uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública, en aras justamente de una promesa de orden rápido. El antiglobalismo, que ya comentamos también bastante, el antiambientalismo y el negacionismo, que ya señalamos, y además esta guerra cultural que empieza a tener cada vez mayor afincamiento. Todos los derechos de la mujer que estaban muy bien posicionados en todos los organismos internacionales, en todas las agendas regionales, ahora está totalmente borrado. Incluso se niegan a financiar proyectos relacionados con género, con migración, con educación, con derechos humanos. Se retiran los financiamientos y además se retiran financiamientos para organizaciones de la sociedad civil que tienen estas agendas. Todo lo que se ganó, no solamente en posicionamiento político, en la agenda política y pública, sino también de desarrollo y conocimiento técnico sobre estos temas, simplemente ha sido borrado de todas las formas de financiamiento en la región completa. Eh, y bueno, ¿cuál es el repertorio que la ultraderecha utiliza en este caso en específico para el negacionismo climático? Ya decíamos, negar el problema, desde la evidencia científica hasta hablar de que es una conspiración, minimizar otros actores políticos minimizan el origen humano y piensan que no es por el capitalismo, no es el consumismo, sino es por otras razones. Aceptar que la crisis existe, pero hay otras medidas que podremos tomar y tenemos tiempo para hacerlo. Cuando todavía hasta hace 2 años se hablaba de la urgencia, de que ya íbamos tarde, ¿no? Y bueno, sobre cómo presentar nuevas formas de regulación ante esta crisis climática. ¿Cuáles son los efectos? Pues se deslegitima, ya decíamos, a los organismos multilaterales, se protege intereses, particularmente a los intereses fósiles y el drill, baby drill de Donald Trump, pues empieza a ser no solamente adoptado por otros regímenes, sino sobre todo impuesto. Y el caso de Venezuela me parece que es
evidente, ¿no? Venezuela, todo lo que ha sucedido ahí tiene que ver específica y exclusivamente con el control de las reservas petroleras. Y no se oculta. O sea, Trump lo señaló abiertamente desde un principio. Entonces, tenemos también, por supuesto, una movilización de las élites globales distintas. Ahí las élites globales, particularmente aquellas vinculadas a los minerales estratégicos en las mineras, a los vinculadas al desarrollo tecnológico, que están centrados principalmente en Estados Unidos, Palantir, OpenAI, Nvidia y demás, junto con aquellas otras élites globales de carácter político y financiero, empiezan a reorganizarse. Y ahí está la pauta concreta de las nuevas formas de poder. Y finalmente, pues se rompen los consensos científicos y educativos relacionados con lo que ya hemos comentado. Eh, bueno, vamos a avanzar. En la línea 4 de análisis que les propuse de estas 6, el auge del uso unilateral de la fuerza también tiene su incidencia. Y si bien ha tenido primero como una primera expresión, digamos, más reciente, no la primera, pero más reciente, este conflicto entre Rusia y Ucrania, ahí hubo muchos efectos importantes que abonaron a, en este caso, el uso de la agresión, entendido esto como un delito internacional, eh, pues que finalmente no importa si está nombrado como delito que está regulado en convenciones internacionales, sino que se utiliza la agresión como una herramienta política de control territorial y además se erosiona también a las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad, o bueno, Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Y no importa si hubo una condena amplia desde la Asamblea General o desde diversos foros internacionales, la ineficacia de esa condena abona a esa erosión de la legitimidad. El caso de Israel, Gaza, Israel, Irán, Estados Unidos, Irán, lo que habla es que también ciertos actores regionales, como el caso de Israel, empiezan a posicionarse mejor en estas nuevas reglas de la geopolítica y empiezan a buscar construir nuevos consensos y nuevas relaciones multilaterales de poder. Aquí el papel que jugó Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos en el bombardeo contra Irán también fue clave, fue fundamental y en proceso estamos hoy en día de una reorganización de las relaciones de seguridad y de poder dentro del Golfo Pérsico. Y todavía no vemos con claridad hacia dónde va esa nueva reorganización. Estados Unidos y su relación con el hemisferio a partir de este Colorado Trump, que vamos a ver en la siguiente línea de análisis, establece justamente la coerción y la amenaza del uso de la fuerza. Así fue sobre Venezuela, así ha sido sobre Cuba, así está sobre México como un mecanismo de despliegue selectivo de estas fuerzas de seguridad, de inteligencia y, por supuesto, de defensa militar, ¿no? Este despliegue militar en el Caribe de Estados Unidos tiene un objetivo muy particular, podemos abordar quizá en otro momento, pero también la declaración de las organizaciones criminales como organizaciones terroristas implica la posibilidad de herramientas jurídicas extraterritoriales para Estados Unidos de intervención que no habíamos visto. Y eso también marca nuevas pautas específicamente para nuestra región. Y bueno, la crisis no solamente es ausencia de normas, hay que entenderla también como la normalización de otros actores que actúan como si las normas fueran opcionales. ¿No? Y no solo eso, no solo es, puedo decidir si la sigo o no, sino que además empiezo a crear nuevas normas, nuevos valores. Y eso es quizá lo más grave, pero repito, no se ha consolidado, desde mi punto de vista al menos. Bueno, sobre el corolario Trump y la doctrina Monroe o la nueva doctrina Monroe, no sé, hay muchos no formas de nombrar esto. Pues la preeminencia hemisférica implica restaurar la primacía estadounidense en el hemisferio a partir, repito, del despliegue militar, de inteligencia y también, por supuesto, del control de los recursos estratégicos o recursos naturales estratégicos. También implica limitar las capacidades y los activos de competidores extrahemisféricos. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 tiene nombre y apellido, se llama China. Y es evitar, primero, quitarle el control del Canal de Panamá, que ya lo hicieron,
quitarle el acceso a los recursos petroleros de Venezuela, ya lo están haciendo, y también quitarle o restarle capacidad de incidencia en el acceso a recursos minerales clave en Argentina, Chile, Perú, que van desde el cobre, que van desde el litio y que van de otros minerales importantes. Y por eso el posicionamiento de la derecha resulta clave para esta estrategia hemisférica estadounidense y para esta nueva geopolítica que se está desarrollando, porque la nueva geopolítica está centrada en esta competencia estratégica entre Estados Unidos y China en aras del control de los recursos naturales y de los minerales críticos en particular, porque en el fondo está la primacía tecnológica militar. Eso es lo que está en el fondo de esa disputa en particular. También empieza a ser cada vez más importante y se despliega una cantidad inmensa de recursos para proteger las rutas de trasiego legal e ilegal de diversos bienes, para controlar las fronteras, particularmente frente a la migración y a los grupos criminales que operan ahí. Y también la presencia naval, aeronaval, es fundamental, anclada también a los sistemas de protección satelitales. Ahí el papel de actores como Elon Musk, como Palantir, como Claude, pues son fundamentales. Me refiero a la inteligencia artificial Claude. Y finalmente, vincular el control de las fronteras, el control de la migración, el control de las rutas al concepto de seguridad nacional y a los recursos que implica utilizar asociados a este concepto es fundamental porque eso permite justamente alinear con la derecha y particularmente con la concentración de la toma de decisiones en solo ciertos actores. Y eso termina por erosionar espacios de discusión de cualquier tipo. Porque si hablamos de seguridad nacional, estamos hablando de la seguridad y la permanencia del Estado. Y nada puede ir en contra de eso, desde una perspectiva soberanista y, por supuesto, desde una perspectiva punitivista. Bien, simplemente para darles algunos elementos claves y reiterárselos, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene, va de lo estratégico a lo operativo en el control de la infraestructura crítica de puertos, cables, el desarrollo de data centers. En estos primeros tres, Centroamérica y el Caribe es clave. El papel de El Salvador para el desarrollo de data centers, el papel de República Dominicana y de varias islas del Caribe, en el Caribe insular, dicho así, para el control y la seguridad de cables ultramarinos, el de los puertos, por supuesto, con Panamá, es fundamental en la estrategia de Estados Unidos. La energía, en el caso no solamente de Venezuela, sino también de Colombia, de Brasil y de México, las telecomunicaciones y los corredores logísticos, pues prácticamente en toda la región, aunque subregionalizada, pues es fundamental y hacia allá apunta la estrategia de seguridad nacional. Por eso les decía que si bien tiene una expresión en un contexto, en el contexto actual, puede tener efectos para los siguientes 30 años. También, ya dijimos, la competencia con China, el control de los minerales críticos. Aquí solo hay una enunciación, la verdad es que son alrededor de 30 minerales críticos clave para el desarrollo de microchips, de microchips, que son claves para el desarrollo de la inteligencia artificial, minerales para el desarrollo también y el control del proceso de desarrollo de energías renovables y no renovables, donde el cobre ahorita es quizá el más importante, junto con el litio, aunque para procesos diferentes. Y en fin, el desarrollo de nuevas cadenas logísticas y nuevas cadenas de valor es donde está otra de las claves, otra más de las claves. Y ahí la presencia de las empresas transnacionales para estas cadenas de valor y para estas cadenas logísticas en torno a estos nuevos minerales y a esta nueva competencia es clave. Estamos hablando de otras empresas en un nivel diferente de las que ya les dije, Nvidia, Palantir, en fin, y que están vinculadas ahí las mineras, las logísticas, las transportistas, en fin, algunas otras claves. Y finalmente, una visión ampliada de la seguridad pues que justifica mayor coerción y mayor despliegue militar y instituciones de inteligencia. Bueno, en este Fernando, punto,
Sí, Disculpa la interrupción. Aprovechando que hiciste un resumen y antes quizás que partas con este nuevo título, te propongo si es que hacemos ahora la pausa de los 5 minutos, de modo que podamos prepararnos un té, un café, ir al baño y luego volvemos, si les parece. sí, qué bueno que yo les advertí que yo me podía seguir y que Vale, podría que hagamos eso. Volvamos en no cinco encontrar minutos el punto entonces. para la pausa. Pero sí, de acuerdo, Joaquín. Muchas gracias. Vale, estamos. Bien. Bueno, pues regresamos entonces a esto. Quiero iniciar agradeciéndole los comentarios que hay en el chat hacia la presentación, que bueno que les parece interesante. Y las preguntas y también los comentarios los abordaré al final, que ya estamos muy cerca del final de las diapositivas. Y ojalá que también tengamos oportunidad de escucharles directamente desde el micrófono. Entonces, bueno, pensando justo en esta cuestión acerca de cuáles son los recursos estratégicos y esta transición ecológica, pues hablamos ya de los minerales críticos como el eje central de esta disputa geopolítica y estratégica entre Estados Unidos y China, en aras particularmente de controlar los aspectos que permiten el desarrollo de esta industria vinculada a los minerales críticos, que es el desarrollo de la inteligencia artificial, sí, por una parte. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Simplemente no me voy a poner técnico ni voy a hablar demasiado de eso, simplemente establecer que se requiere supercomputadoras, las cuales se alimentan de minerales específicos y y se construyen a partir de cadenas logísticas y de valor. Se requiere de microchips, que requieren exactamente lo mismo, y se requiere además de instalación de centros de datos, o data centers, que empiecen a almacenar y a hacer fluir toda la información que la inteligencia artificial requiere para poder generar los resultados que vemos. ¿En qué estado estamos de la inteligencia artificial? Estamos en el estado de la inteligencia artificial generativa, que es la más conocida, el ChatGPT, Gemini, en fin, pero vamos avanzando cada vez más, aunque con ciertas reservas por parte de algunos actores, hacia la inteligencia artificial agéntica o de agentes. Ya hay agentes que participan en la inteligencia artificial generativa, pero la agéntica va a ser una absoluta revolución en la manera en la cual concebimos no solamente la relación, nuestra relación con la información y generación de conocimiento, sino en la propia relación humana con con la tecnología. Pero bueno, ese es tema de otras cosas más filosóficas, políticas, técnicas y demás. Pero bueno, el tema es que aquí lo que estamos observando es la necesidad de controlar recursos, minerales críticos, agua, energía, puertos, corredores. Y por supuesto, lo que les decía de los cables submarinos, casi nadie tomaba en cuenta la necesidad de controlar y la importancia que tenían los cables submarinos. Sin embargo, pues desde hace más de un siglo, estos cables son fundamentales para el intercambio de información extracontinental. Y, por ejemplo, ahí es donde, en ese punto en particular, donde algunas islas del Caribe adquirieron una relevancia estratégica impresionante. Solo para decirles que los acuerdos de seguridad y defensa de Estados Unidos con la isla Antigua y Barbuda, pues dan cuenta justamente de la importancia de estos pequeños países en esta nueva estrategia. Y esto es un ejemplo solamente de cómo se rearticula la relación de este poder entre actores, los data centers, el IA y la biodiversidad y el carbono. Una cosa interesante es que en este momento en las empresas farmacéuticas son las que más están invirtiendo en inteligencia artificial y están invirtiendo en un mayor acceso a la biodiversidad de los países megadiversos. Son 22 en el planeta. En América Latina, dos de los países megadiversos más importantes son Brasil y México. Pues ahí tienen un pie las farmacéuticas, que son las que más están invirtiendo en inteligencia artificial para el desarrollo de medicamentos, por una parte, y de nuevas respuestas hacia algunas enfermedades clave y otras cosas más como la longevidad. O bueno, eso es también material para otra discusión. Entonces, estamos en un dilema regional, en este interregno, en esta policrisis, en esta transición. ¿Cómo podemos avanzar hacia una transición justa en este contexto que estamos hablando?
Y en una autonomía, pues ya no digamos soberanía, pero por lo menos autonomía estratégica, o pensar en otras formas de extractivismo verde, si es que esto es posible. Digo, hay actores políticos que hablan de estas cosas, pero creo que esa es una discusión no solamente conceptual, técnica, no solamente política, sino comunitaria, que hay que dar. ¿Qué tipo de relación con la naturaleza tenemos que desarrollar en este contexto en el que estamos? Y bueno, espérenme porque ahí está. Ahora bien, simplemente para plantearles algunas formas de análisis de la región que me parece nos pueden dar una puerta, pero es una propuesta. Ver a la región en seis lógicas distintas, en seis subregiones distintas. Una es México, en donde su vínculo con América del Norte se plantea a partir del nearshoring, nuevas cadenas logísticas, nuevas cadenas comerciales, nuevas cadenas de valor, fronteras, por supuesto, energía y seguridad. México está en la lógica de seguridad nacional, pero también en la lógica de defensa nacional de Estados Unidos. Y en sus visiones estratégicas, México es parte del homeland, en realidad. Entonces, en esa lógica es en la que estamos. Lamentablemente, nuestros gobiernos o el gobierno de México todavía no quiere aceptarlo o no quiere darse cuenta. Centroamérica, en términos de movilidad humana, de corredores, como no solamente el de Panamá, sino la importancia que empieza a tener, repito, El Salvador en este proceso, vulnerabilidad climática, desde luego, y esto comparte con el Caribe insular, además de la vulnerabilidad climática, la importancia del control de esas rutas marítimas en una nueva rearticulación comercial y de control de recursos y de cadenas logísticas y de valor. Por supuesto, el turismo, pero vale la pena revisar, por ejemplo, las relaciones entre República Dominicana y El Salvador en materia de inversión para los data centers y cómo eso les va a dar un nuevo posicionamiento en su relación de seguridad y defensa con Estados Unidos. Esas nuevas relaciones bilaterales también generan fragmentaciones regionales interesantes. Entonces, esa es una de las que me parece interesante e importante seguir. El Gran Caribe, que ya nos abarca, además del Caribe insular, hasta, por supuesto, Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago y demás. Energía, puertos y la emergencia de estos estados bisagra, como el de Antigua y Barbuda que les decía. No hay que dejar de lado la crisis en Haití, que es una crisis endémica, ¿no? Y que sin duda alguna ha sido muy aprovechada por grupos criminales de todo orden en ese estado de crisis permanente. Los Andes, en términos muy generales de la región, sobre los minerales críticos que ya comenté, Chile, Perú, Bolivia, el acceso al agua. Y también Brasil, como el más importante, Brasil tiene alrededor de 22 minerales críticos clave que Estados Unidos necesita y que le disputa a China para el desarrollo de microchips, de supercomputadoras y de computadoras cuánticas, que eso está un poquito más lejano, pero que ya se está investigando mucho para el respecto, para el desarrollo de este tipo de computadoras. Pues aquí en Brasil y en el Amazonia hay muchos de estos minerales críticos clave para ese tipo de industrias de frontera, de frontera tecnológica. ¿Cuáles son los actores, pues, que hay que ver, por lo menos desde una perspectiva amplia y buscando ser lo más integral posibles? Los estados con mayor capacidad de seguridad, política industrial, presión diplomática y control territorial. Ahí, principalmente a nivel global, pues están Estados Unidos y China. A nivel regional, podrían estar, además de Estados Unidos, en un nivel mucho más abajo, por supuesto, Brasil, por supuesto, México. Vamos a ver qué pasa con Colombia, vamos a ver qué pasa con Argentina, vamos a ver qué pasa con Chile. Son estados que tienen capacidades institucionales distintas, presencia diplomática diferente, y que, bueno, tienen un papel evidentemente clave en todo esto que estamos hablando. Las empresas vinculadas a la minería, a la energía, al desarrollo de datos, no solamente es Amazon, por ejemplo, sino hay otras que empiezan a ser clave en la región, en el desarrollo de la infraestructura marítima, portuaria, de cableado, obviamente mineral, logística.
infraestructura también eléctrica. Eso es clave ahorita, en este punto en el que estamos. Porque para alimentar la energía del que necesitan los data centers, por ejemplo, se necesita una mayor cantidad de energía eléctrica y eso implica otro tipo de acciones a nivel territorial. Y lo que ya decíamos de las cadenas de suministro. Los organismos multilaterales están en proceso absolutamente de reconversión, quizá algunos incluso de desaparición. Y ahí tenemos mucho que decir y mucho que hacer en el fortalecimiento del multilateralismo, porque los países del sur global y los países que no están en este nivel de discusión de poder solamente pueden apoyarse en el multilateralismo. Las ultraderechas, con los elementos y narrativos y de herramientas políticas que ya comentamos, las comunidades indígenas, cómo lograr posicionarlas en la discusión, pero además en la incidencia, en un contexto en donde, ya dijimos, se ha debilitado muchísimo la capacidad de incorporar a este tipo de actores en la discusión pública y en la agenda política. Y finalmente la sociedad civil y la academia, que también pierden terreno. El negacionismo climático pues le resta mucho papel y protagonismo a la academia, le resta mucho papel a protagónico a la sociedad civil y además han sido cada vez más cuestionadas. Sociedad civil como agentes de la CIA o agentes que posicionan el interés de Estados Unidos solo porque reciben financiamiento de USAID con todo lo polémico que pueda y haya sido USAID, pero se hacen este tipo de asociaciones, me parece, exorbitantes, bárbaras, ¿no? Y bueno, elementos que les dejo. ¿Cómo incorporar una perspectiva progresista? Pues partir quizá del hecho de que el poder no se reduce a la coerción militar, sino que hay reglas, instituciones que tienen que marcar el desarrollo de la legitimidad y de la capacidad social de participar. También hablar de una seguridad que no deje de lado la importancia del ser humano en el centro y no nada más el Estado. Eso es algo que se había buscado mucho desde los noventas. Se logró posicionar, se logró desarrollar conceptualmente, operacionalmente, y ha perdido, se ha diluido muchísimo. Eh, Repito, la importancia de fortalecer el multilateralismo, y ahí hay muchos comos que tenemos que discutir. Y finalmente, ¿qué elementos para una agenda, pues desde las fuerzas progresistas, podría yo ponerle sobre la mesa? Avanzar hacia reformas del multilateralismo y no solamente tratar de reposicionar lo que existió, sino encontrar nuevas formas de multilateralismo también. Ahí es donde decía yo, lo intelectual y lo creativo convergen y es una mayor necesidad en este sentido. Y en este contexto, la autonomía estratégica regional, esta es la más difícil porque requiere consensos, porque requiere acuerdos y si los acuerdos se están desarrollando desde la derecha, ¿cómo podemos impulsar acuerdos desde otro ámbito que no sea única y exclusivamente los gubernamentales y que implique acción colectiva, no solamente negociación, sino acción colectiva? Política industrial verde, también ahí se requiere trabajar mucho con el sector privado. Hay posibilidades, tal vez no es tan fácil y desde sociedad civil y desde la academia se tiene poca experiencia quizá, pero eso es uno de los ámbitos clave a desarrollar, a impulsar. El control democrático de los recursos y la seguridad humana, como decía, ¿no? Reposicionarla. Entonces, pues nada, que esto es básicamente lo que he querido comentarles. Y pues más que nada me gustaría comenzar a escucharles un poco más. Voy a dejar de compartir. Entiendo que la presentación la tendrán disponible eventualmente también. Y si les parece bien, retomo rápido algunos comentarios sobre la presentación o en torno a la presentación que dejaron por acá en el chat. Primero, Alba Beatriz Urquijo escribe, es un caso el discurso peyorativo de la permisología en varios países de la TAM con objeto de desregular para favorecer la inversión con grandes impactos en los territorios.
Discúlpame, Alba, no te entiendo muy bien acerca de el discurso peyorativo de la permisología. No sé exactamente a qué te refieres. Si quieres, ahorita nos puedes comentar un poquito al respecto. Ahorita te doy la palabra, Fernando. Otro comentario es de Nahuel Villarroel. Se podría decir que la instalación de las iglesias evangélicas en Latam juegan un papel sinérgico a la proliferación de gobiernos derechistas, incidiendo en la regresión de las conciencias de la población, de la conciencia de la población. Bueno, como todo grupo religioso, sin duda alguna tienen un papel clave y nada más, no me voy a extender demasiado para escucharles más, pero solo comentar que pues dentro de las propias iglesias también existen posiciones ideológicas divergentes y que sin duda alguna también influye en la movilización social y comunitaria. Entonces, sin duda alguna los actores religiosos son claves y esto que tú comentas en específico, sin duda alguna también es algo que hay que seguir muy de cerca, qué tipo de incidencia, qué tipo de efecto tiene. Y bueno, creo que hay otra por acá. Dice Mirko Elian. En Argentina permitieron actividad de inteligencia en activistas ambientales, sí, en todo lo que se escuchó el año pasado, particularmente con todos los incendios, justo es algo que está ahí presente y lo que vamos a ver es un despliegue disruptivo de las agencias de inteligencia no solo de Estados Unidos, pero sí va a ser cada vez más disruptivo y más con mayores efectos. Vania dice, hace un tiempo vi un reportaje sobre las consecuencias a largo plazo de los mandatos de Trump y uno de ellos era el nombramiento de jueces de la Corte Suprema. Ha nombrado tres jueces que comparten su ideología y son considerados jóvenes para el cargo y que ha resultado en décadas de precedentes revocados como Roe versus Wade hace unos años. El control justamente de los poderes de la Unión es clave y eso lo vemos también lamentablemente en regímenes populistas tanto de izquierda como de derecha. Entonces, la parte ideológica no es la única clave, también el tipo de régimen y el tipo de acciones políticas, pero sin duda alguna es una tendencia en la región el control de los poderes que permiten, que son contrapesos, particularmente del poder ejecutivo. ¿Quiénes quedan? Bueno, es parte de, continuaba el programa. ¿Quiénes pueden activar las cámaras? Por favor, hacerlo. Gracias. Y finalmente, ¿qué hacemos ante esta amenaza global que ya es un coloso? Dice Matías Reyes, permisología se relaciona a que se permite la segregación ambiental o bien socioambiental. Ah, ok, ya. ¿Nos puedes compartir referencias sobre la seguridad humana? Gracias. Sí, sin duda, en la presentación les voy a incluir la bibliografía que utilicé para la presentación y les puedo enviar a través de Joaquín, bibliografía recomendada al respecto. Hay mucha, afortunadamente, y también decirles que participé en un proyecto pues hace 5 o 6 años sobre desarrollo de agendas de seguridad humana a nivel local con la London School of Economics y el ITAM en México. Entonces, les voy a mandar también un libro que se editó sobre ese tema en torno al concepto y llevado a la práctica, que creo que les puede ser muy útil. Bueno, Joaquín, no sé, tú dime si tenemos tiempo para algo más. Hay algunas manos levantadas. Sí, tenemos tiempo. Si tú tienes tiempo, podemos continuar. Tenemos unos 25 minutos más sin problemas por nuestra parte. Dale, entonces, Fernando, que está con la mano levantada ahora. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno, primero gracias Armando por la plática. Creo que fue muy interesante ver cómo desde un punto de vista macro, ¿no? Cómo se relacionan estos fenómenos y los procesos globales, cómo influyen a nivel global y local y viceversa. Mi pregunta, sí lo mencionaste, pero quisiera ver si puedes desarrollar más sobre eh, se sabe que hay una transición energética a nivel global, sobre todo con que se necesita hacer una transición fuera de combustibles fósiles, ¿no? Hacia energías limpias. Sin embargo, justamente en cuanto a extracción de ciertos minerales críticos como litio y otros, se están viendo muchos proyectos a nivel global
sobre todo en América Latina, que están en zonas de comunidades indígenas y rurales y que pues están replicando las mismas prácticas extractivas, ¿no? De la minería tradicional. Entonces plantea el cuestionamiento de, bueno, pues la transición, ¿cómo debe ser, no? Entonces está este marco de la transición justa, que justamente varias comunidades indígenas están exigiendo. Entonces, no sé si puedas explicar tu opinión en cuanto a esta dicotomía de la transición, de hacerla porque sí o si qué implica hacer una transición justa para nuestros territorios. Ya, bueno, sí es una pregunta muy, muy importante también que requiere bastante tiempo. Voy a tratar de ser breve, y evitar que esto implique reducir el nivel de análisis. Eh, Desde mi punto de vista, una de las cuestiones clave a tomar en cuenta acá es, primero, el momento en el que sucede esta transición entre el impulso que había hacia las energías renovables, hacia el volver a posicionar las energías no renovables, particularmente las fósiles. En ese periodo surge con mucha fuerza la inteligencia artificial y todo el potencial que tiene, específicamente desde la perspectiva del poder y de la geopolítica, para poder generar nuevos mecanismos de control sobre las relaciones estratégicas a nivel global. Entonces, eso lo que hizo fue justamente, había una inversión muy importante, había un convencimiento muy importante de la necesidad de transitar hacia las energías renovables. Sin embargo, había ahí una cuestión que se discutía poco y que, sin embargo, estaba ahí sobre la mesa, que de todas maneras la transición hacia las energías renovables implicaba procesos extractivistas muy intensos y muy agresivos contra el medio ambiente, evidentemente, contra ciertos territorios y efectos muy nocivos sobre ciertas comunidades. O sea, la transición hacia energías renovables sí conllevaba eso. Se hablaba poco, por las razones que sean, pero eso estaba ahí. Cuando se retoma el tema de las energías no renovables y las fósiles, entonces ya simple y sencillamente ya no se toma en cuenta ninguna discusión. Y esto lo que coloca a las comunidades, a los territorios, es en una posición de mayor vulnerabilidad. Y entonces ahí me parece que hablar de justicia verde, pues no cabe, simplemente ya es prácticamente ilusorio. Tenemos que encontrar otros mecanismos, otros conceptos que nos permitan establecer una interlocución distinta. Ese es el reto intelectual, creativo, que tenemos ahora, estas generaciones y las que vienen, porque otra cosa es importante. La inteligencia artificial ha sido adoptada, hasta abrazada, diría yo, por prácticamente todos los sectores de la sociedad, para todos usos y con todo lo que eso conlleva. Esto implica que hay una oferta y una demanda y por tanto el acceso a los recursos naturales va a responder principalmente a esas demandas y esas necesidades, más allá de lo que ya se habían planteado los actores de poder para generar mecanismos de defensa militar, mecanismos de inteligencia, de control, de vigilancia, todo lo que ustedes quieran. Con el uso de la inteligencia artificial, las sociedades también lo están usando y entonces la demanda se está expandiendo de manera brutal. Ese es un dilema que socialmente no podemos establecer un diálogo con los usuarios, diciéndoles que existen, pues, digamos, formas muy agresivas contra el medio ambiente y contra los recursos naturales, si siguen usando la inteligencia artificial. No nos van a hacer caso. O sea, simplemente va a ser una cosa que gritos en el desierto. Entonces tenemos que encontrar otras maneras, y eso me parece que es clave. Ahí lo dejo. Em, Gracias. no sé si alguien más quiere abrir el micrófono, mientras levantan la mano. Rápido leo acá. Bueno, Nahuel ya nos dejó. Gracias, Nahuel, de todos modos por haber estado acá. Charles Martínez. El puritanismo medieval recobra fuerza en estos tiempos a través del fascismo que nos llevará al desastre por la ambición. Colombia vivirá una tragedia desde la visión del de facto gobierno electo y la amenaza que planea masacrar compositores y ambientalistas por sus propósitos sionistas. Bueno, tratemos de no irnos tan pesimistas. Sin duda alguna, el escenario que planteas
Charles, pues está ahí, es una posibilidad. Creo que justo aquí lo que nos toca también es, además del diagnóstico, además del análisis, que ese análisis nos dé respuestas o por lo menos nos oriente hacia encontrar algunas respuestas. Sin duda alguna, pues 2 horas aquí en línea no da para eso, para pensar en respuestas, pero sí para dejar sobre la mesa por dónde podemos empezar a construir eso, ¿no? Eh, Elías Fonseca, la permisología es el relato que se ha utilizado para referirse al conjunto de permisos que requieren inversiones que se someten a evaluación ambiental. Ah, ok. Y son entregados por la Administración del Estado. Ok. Gracias por darme mayor explicación sobre el concepto. Yo no lo conocía, pero qué bueno. Para eso son estas sesiones, para conocer nuevos conceptos. Gracias. Lo voy a incorporar. Y finalmente, dice Omar, en su presentación nos plantea la necesidad de una política industrial verde. ¿Sí? La pregunta que me surge, ¿hay sectores empresariales en América Latina con la escala y los intereses económicos para invertir en proyectos de industrialización relacionados con la economía verde? Ah, sí hay proyectos. Aquí hay un tema, que muchos de estos empresas que tienen estos proyectos verdes, están buscando reubicarse dentro de esta nueva forma de desarrollo de comercio, de nearshoring, de ally shoring, de cadenas de valor, porque esas empresas sí van a tener cabida, pero como está traduciéndose esto en nuevos mecanismos de intercambio comercial a partir de aliados, y esa es la diferencia entre el nearshoring, que busca en un entorno geográfico cercano al centro de poder, por ejemplo, Estados Unidos, construir un entorno geográfico donde existan cadenas de valor y cadenas logísticas cercanas para no depender de las transatlánticas o transpacíficas, particularmente las transpacíficas. En ese entorno no es suficiente desde la perspectiva de Estados Unidos y de algunos otros estados. Estos países que están en la región, además, tienen que compartir principios nacionalistas, principios soberanistas y, si es necesario, principios punitivistas. Eso es el ally shoring. Son aliados, no son socios comerciales, son aliados y eso implica un nivel de compromiso mayor. En esa estamos, y las empresas, pues que al final son lucrativas y que buscan posicionarse para obtener algún tipo de ganancia, lo que están esperando es saber cómo esto se va a dar, ¿no? Tan solo por decirles que el Tratado de Libre Comercio América, Canadá, Estados Unidos y México, pues está en un proceso de impas y eso genera mucha incertidumbre en muchas empresas que están buscando ver cómo se van a posicionar en los nuevos acuerdos que los gobiernos alcancen. Entonces, sí hay empresas verdes, están en ese proceso de reubicarse, ¿sí? Ah, acá por acá me agregan algo más. Mirko dice, en Argentina la dinámica está siendo la misma. Con ello se ha derogado leyes que protegían glaciares y se quiere habilitar la venta de tierras a extranjeros. Que además la justificación de crecimiento acá no tiene sentido porque se habilitan grandes regímenes impositivos a las empresas, limitando mucho, entre mayúsculas, la recaudación. Y se generan 2.000 puestos de trabajo versus los 200.000 que se han perdido desde 2024. Sí, el cambio regulatorio y lo que eso implica, justamente para el marco legal de los países, tiene realmente un proceso que apenas empezamos a ver cuál es el efecto que va a tener. Y es a eso también que me refería, en donde muchas empresas y las estrategias que ahorita están llevando a cabo algunos gobiernos tienen una acción inmediata en este contexto en el que estamos ahora, pero va a tener un efecto para los 20, 30 años posteriores. Sin embargo, no se agotan y me parece importante resaltar esto, no se agotan las opciones, no se han consolidado los gobiernos que permiten estos cambios regulatorios, no hay legitimidad y base social consolidada todavía. Solo por decirles una cosa, yo hasta el momento, por lo menos en el caso de El Salvador y de Nayib Bukele, no he escuchado algo como doctrina de seguridad bukeliana. Se habla de la seguridad bukeliana, pero muy en general y muy asociada a las prisiones y esto. Y por supuesto a la detención masiva e indiscriminada por ciertas características físicas, fenotípicas, hasta raciales si quieren. Pero hasta ahí.
No hay una doctrina todavía. No hay políticas desarrolladas en torno a sustentos doctrinales, legales, como lo hubo en los regímenes dictatoriales de las Fuerzas Armadas en los 50, 60, 70, ¿no? En Centroamérica y en Sudamérica principalmente. No tenemos eso, pero para no llegar ahí, es ahorita donde tenemos espacios de acción, tenemos tiempo para, hay escenarios que podemos formular, pero tenemos tiempo, tenemos áreas de oportunidad que debemos de aprovechar. Y me gustaría dejarles también con esa visión un poco más optimista acerca de lo que pues, se puede hacer y se puede hacer, creo, mucho. Y revertir este tipo de marcos y de cambios regulatorios que nos plantea acá Mirko. Gracias, Mirko. Fernando David Márquez, igual acá pasó en México desde los 80 con las maquiladoras, plantas de manufactura de empresas extranjeras transnacionales y ha sido un desastre. Sí, ha sido un desastre en términos medioambientales, particularmente las del norte, en toda esta franja Tijuana, Ciudad Juárez, que es frontera con Estados Unidos, y en otras más que se instalaron después en otros estados más al centro del país. Pero también ahí se desarrollaron mm, gradualmente mecanismos regulatorios que buscaban fiscalización, que buscaban control de daños o reparación de daños a las comunidades, con sus bemoles, por supuesto. Pero una vez que se hizo un cambio regulatorio, después se encontraron respuestas que fueron siendo de alguna manera reparatorias hacia las comunidades principalmente. No siempre fueron efectivas, es cierto, pero ahí están. Y vuelvo a esto, ¿no? Esos cambios que en aquellos años sucedieron, se encontraron después respuestas a esto. Acá estamos en la misma y estamos justamente con ese reto. Omar dice, en su presentación nos plantea, no, ya lo vi, no, ¿verdad? En su presentación nos plantea la pregunta, sí, ya, perdón. Tun, tun, tun. Soraya, ay, me lo movió acá. Dice Soraya Trujillo, entonces podemos decir que la transición energética global es un proceso complejo con impactos y desafíos significativos. Sí, sobre todo complejo. En la práctica, esta transición no ha sido del todo limpia, por más que se intente, claro, pues continúan evidenciándose desigualdades e impactos de largo alcance, como ocurre frecuentemente con las hidroeléctricas y represas. Así es, y creo que en el fondo justamente está esta relación del ser humano con el medio ambiente, con los recursos naturales, que pues de siempre ha sido de alguna forma predatorio. Claro, se ha intensificado en la medida en que la técnica y la tecnología están ahí y evidentemente el crecimiento demográfico de los países y muchas otras variables más. Y eso no lo hemos podido resolver. ¿Cómo vamos a mantener un desarrollo social, económico, que nos permita tener una armonía o una mínima armonía con el medio ambiente? Creo que ahí no tenemos respuestas claras. Algunas que se han dado son o muy complejas y difíciles de alcanzar o incluso utópicas. Creo que no hemos logrado ser más prácticos en eso. Y bueno, también ahí hay otro reto importante, ¿no? ¿Cómo logramos cambiar esta relación con el medio ambiente bajo las condiciones de crecimiento poblacional, de incremento del tiempo de vida de las personas? O sea, hemos pasado de un tiempo de vida promedio de 40 años a casi 80, o sea, lo hemos duplicado. Y podría extenderse aún más con los nuevos descubrimientos médicos, científicos que les comentaba que están buscando las farmacéuticas. Entonces, vamos, que ahí está, estas cuestiones de fondo, muy, muy de fondo. Mirko, otra vez Elian, sí. Yo creo que el gran problema en la transición y explotación de recursos en sí es que en muchos países los proyectos no se plantean de forma integral, con un tratamiento de los pasivos ambientales que quedan y una inversión que conlleve disminuir el impacto ambiental que generan. Exacto, totalmente de acuerdo. Ahí tenemos que plantearnos, además de respuestas muy técnicas, de especialistas en el ámbito, también respuestas técnicas heterogéneas, porque los recursos naturales de los que estamos hablando en los diferentes países de la región también requieren estas respuestas diferenciadas. Eh, Podríamos tener acuerdos en principios, en estándares, pero lo demás sí tiene diferencias importantes. Y no hablemos además
que en muchos de estos países y en territorios muy concretos hay comunidades de diverso tipo con también con posicionamientos específicos respecto a esto. Algunos las rechazan, otros las aceptan, otros negocian. Es muy diferenciado, ¿no? Particularmente las comunidades, tanto campesinas como comunitarias, y algunas de carácter étnico. Entonces, sí es diferente y ahí pues tendríamos que trabajar mucho. Ha habido muchas respuestas, por supuesto, propuestas de soluciones que son justamente muy locales. Quizá ahí tendríamos que compartir un poco más experiencias y crear estos espacios para ver cómo podemos intercambiar y construir conocimiento común que nos abone a ello. Florencia, Florencia Mondaca nos dice, Armando, ¿existe algún país del norte global que tenga, por ejemplo, minerales críticos o recursos estratégicos, como para poder comparar a nivel regulatorio cómo ellos están abordando su extracción versus cómo se hace aquí? Sí, bueno, ahorita sabemos, Groenlandia está en el norte, no es precisamente dentro del norte global como el concepto político que conocemos, pero Groenlandia, la disputa con ellos es terrorífica porque, por supuesto, tiene minerales críticos clave, pero depende mucho del calentamiento global para el deshielo y que se pueda acceder más fácilmente con menor inversión a con menor inversión financiera a esos recursos. Y es la apuesta que no solamente tiene Estados Unidos sobre Groenlandia, sino que además Rusia ha tenido esa apuesta con su propio norte en Siberia, donde también existen importantes reservas de minerales críticos, y le ha apostado al deshielo, pero su estrategia de Rusia es de hace 25 años, ¿eh? Entonces, ahí justamente donde el calentamiento global incide en el deshielo de regiones que tienen reservas importantes de recursos minerales, abona a este negacionismo climático que les planteaba en la presentación. Y que repito, no es de ahorita esa parte, solamente que algunos estados lo han puesto en sus documentos estratégicos, por lo menos de hace 25 años, decía. Europa tiene algunos, no los suficientes, ese es el problema, que la principal cantidad de reserva de minerales críticos está en China. Por lo menos hasta el año pasado, China contaba con el 80% de las reservas de minerales críticos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y los microchips y las computadoras y todo. Ese 80% es lo que lo colocó como el enemigo estratégico de Estados Unidos. Ahora, son las reservas encontradas. Lo que se está ahorita haciendo es justamente la búsqueda intensiva de los otros espacios geográficos en el planeta en donde existan estos minerales críticos. Y entonces tal vez se descubran algunos en el norte de Europa y tal vez también en algunos en Canadá. Entonces, esa es ahorita una competencia de búsqueda importante que existe. Fernando David Márquez, Estados Unidos con el depósito de litio en Lithium Valley, condado de Imperial en el sur de California, frontera con Mexicali. Pero el gobierno del psicópata de Trump ha favorecido el saltarse las leyes de CEQA para que los proyectos en minerales estratégicos no tengan que cumplir con las regulaciones ambientales porque son de interés para la seguridad y soberanía. Exacto. Nosotros en el Comité de Justicia Ambiental de la Frontera estamos luchando contra este megaproyecto. Pues gracias, Fernando, por compartirlo. Ojalá también pudieras compartirnos algunos documentos que desde el Comité de Justicia hayan hecho, porque sería muy interesante saber cómo lo están haciendo y creo que ahí también podemos encontrar algunas buenas experiencias muy necesarias. Janine Espino, es difícil pensar transformaciones hacia una economía verde cuando el sistema capitalista se basa en la explotación y expropiación de la naturaleza. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, eh, no tenemos otro sistema de desarrollo y a pesar de que ha habido, evidentemente, ustedes lo saben, otros experimentos terminan siendo sistemas capitalistas estatales, o sea, termina siendo en la misma lógica de extracción, por lo menos después del mercantilismo no tenemos otra cosa. Y bueno, pues, ¿cómo lo hacemos ahí? Este, y seguramente habrá comunidades que piensen en otros sistemas y ojalá haya propuestas ahí que sean viables, pero ¿cómo le hacemos desde donde estamos y en el momento en el que estamos? Quizá también es mediar y atemperar
entre la necesidad inmediata y las necesidades mediatas, las de mediano plazo, ¿no? Ese atemperamiento, ese equilibrio, pues también hay que buscarlo. Vaya que tenemos retos, ¿eh? Karina Isabel, por eso Estados Unidos se quiere quedar con Groenlandia, exacto, ya lo comentamos. Yanina, dice, Canadá tiene minerales críticos, sí, sí tiene, Yanina, y están buscando más, están justamente ahorita en ese proceso. Me animo a que todo pasa por voluntades políticas para cambiar la dinámica extractivista, nos dice Matías Reyes. Las necesidades impuestas por el capitalismo, sin duda, que buscarán lo mínimo como excusa para seguir empobreciendo los territorios a favor de la economía de unos pocos. Sí, sí, sin duda. Y ese es uno de los temas que debemos también de incidir, ¿no? En estas desigualdades que se van a profundizar en muchos sentidos, en muchos niveles, y también tenemos que pensar en los efectos que esto va a tener en lo inmediato. Ahorita te doy la palabra, Karina. Rápido leo las que están aquí y te doy la palabra. Charles dice, el Pacífico chocó Colombia, ajá, en Chocó, Colombia, del cual soy oriundo, hay tierras raras donde algunas multinacionales están explotando la extracción de minerales. Sí, Colombia hasta el momento no se caracteriza por tener una gran cantidad de reservas de minerales críticos, pero sin duda alguna esto es un proceso que estamos observando, te repito, de búsqueda intensa, muy intensa, de reservas de minerales. Soraya Trujillo, un aspecto clave para abordar esta problemática de la transición energética como las hidroeléctricas es comparar nuestros marcos normativos con ejemplos internacionales como el de España. Ley 21-2013 de evaluación ambiental. En este modelo, la aprobación ambiental previa exige que, antes de mover el primer metro de tierra, la empresa garantice los recursos económicos y los planes de compensación para los afectados. En palabras sencillas, nos dice Soraya. No se puede iniciar una obra sin tener el dinero asegurado para indemnizar a la comunidad y mitigar el impacto ambiental. Una exigencia preventiva que en Colombia aún presenta serios vacíos en la práctica y en México también, y seguramente en muchos países sobre ella. Gracias. Esto es una cuestión que sí hay que revisar. Esperemos que España no cambie estos marcos regulatorios, pero más bien lo que deberíamos esperar es que esto se replique en otros países, ¿no? Por lo menos que exista esta posibilidad de resarcir o de compensar. Bueno, no, resarcir no está mal dicho, compensar de alguna manera el tipo de extractivismo que se está llevando a cabo. Sí, Karina, gracias. Adelante, por favor. Ya. Buenas noches, primero que todo. Armando, muchas gracias por tu presentación. Súper interesante, he aprendido muchísimo y fue como demasiada información, pero Ya. fue súper, súper interesante eh, porque he incorporado muchas cosas a mi cerebro. Así que ahora hay que como hilarla. Con respecto, por lo menos en Chile, para mí personalmente, la legislación chilena respecto a medio ambiente está súper bien encaminada, por decirlo así, pero falta que sea, le faltaba que sea más robusta, cosa de que no hubiera, por ejemplo, en este caso, un gobierno que ingresó y que pudiera usar como los servicios a favor y a su modo para beneficios como individuales o propios o de algunos empresarios. O sea, tenemos una legislación que si bien es cierto, protege y que faltaba desarrollarla mucho más, siento que está bien, como que estaba bien encaminada. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, vemos las páginas, no sé, de redes sociales del Ministerio o del Servicio de Evaluación Ambiental. Y la verdad que lo único que suben son como, por ejemplo, información sobre cuántos proyectos y cuánto dinero es lo que se ganó a través del proyecto aceptado. Y ya no se habla de temas ambientales como cuántos de esos proyectos en realidad están cumpliendo con la normativa vigente. Entonces parece un poco como una crónica de la muerte anunciada, por decirlo así. Entonces, Mm. como que en algún momento se genera esa como confrontación como personal de lo que uno cree, de lo que uno opina de lo que debería ser la legislación chilena. Sin embargo, como que se usa esta misma legislación y se da vuelta
y se empieza a trabajar desde una arista como económica. Y eso como que de verdad fue súper complejo porque uno siente que tenía una legislación que, si bien es cierto, le faltaba desarrollar, uno sentía que era buena. Y sin embargo, alguien vino y la vulneró de una manera tan fácil y la dio vuelta y hoy en día estamos... prácticamente el territorio ha cambiado totalmente, se han aprobado un montón de proyectos que no deberían haberse aprobado. Y a uno le queda ese sabor amargo de decir, pucha, nos queda mucho trabajo, queremos que salga, por lo menos todos los que pensamos similar a mí, estamos esperando, recién ingresó y ya estamos esperando que salga para poder como empezar a solucionar y trabajar como después de una catástrofe, porque así me siento yo personalmente. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que quizás no tiene que ver con temas ambientales directamente, que una de las propuestas o que se estaba dando vuelta ahí por ahí como ciertas cosas eran como el hecho del uso. Nosotros tenemos en Chile una clave única. Con esta clave única, nosotros ingresamos a hacer nuestra documentación en plataformas como Servicios de Impuesto Interno, Tesorería General de la República, Seguro de Cesantía o AFP o lo que FONASA, que es el sistema de salud, a distintas como servicios del Estado que son para nosotros y personales, y es que se quería que esta misma clave única sirviera para ingresar a redes sociales. Entonces se hace como un cruce de información que lo encuentro sumamente peligrosa porque mirando esto como esta persecución que ya existe, en este momento podría ser una persecución personalizada, o sea que la libre expresión se anularía completamente. Y eso me preocupa mucho y no sé que si tienes alguna información al respecto o podrías ver desde tu experiencia qué tan probable podría ser eso y qué tan, porque yo lo encuentro sumamente peligroso. O sea, que alguien pueda saber quién soy y que no pueda opinar libremente porque voy a tener miedo de que alguien me esté mirando lo que opino, si está de acuerdo o no. Entonces, es sumamente peligroso. Ya siendo ambientalista es peligroso. Ya ser ambientalista es peligroso. Entonces, con esto como que se profundiza un poco ese temor, aunque no gana el temor, no diré que no gana el temor, pero sí en la sociedad va a llegar un punto de que esto va a intimidar a las personas para que puedan luchar por lo que creen que es correcto para el territorio. Entonces, no sé qué opinas con respecto a eso, Armando. Muchas gracias. Gracias, Karina, por tu pregunta. Voy rápido porque Joaquín nos dio hasta 25 minutos, entonces también para tratar de respetar el tiempo de todas, todos. Mira, primero, con lo primero que comentabas es que creo que una de las cuestiones que tenemos que plantearnos es que debemos de actuar en diversas aristas, en diversas trincheras, y una de las más importantes es garantizar que los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, no se erosionen más de lo que ya van ahorita. Y el derecho de acceso a la información va de la mano y eso nos da muchas pautas para acceder a información como la que tú señalabas, que ya no publican, pero que tienen. Entonces, necesitamos garantizar que esos derechos se mantengan ahí y esa es una trinchera, ¿no? Y ahí tenemos todavía espacios en los organismos multilaterales. Hoy, según entiendo, designaron a un nuevo relator de libertad de expresión para la región, que es un mexicano, que es Leopoldo Maldonado, me parece, que tengo la fortuna además de conocer y que sé la integridad de persona que es, y también la valentía, que esto que decías del miedo, pues él ha estado sujeto a muchas presiones de todo tipo y amenazas y demás, pues es alguien que tiene una convicción, y creo que ahí, en esas convicciones es donde todavía tenemos, y hay mucha gente que está ahí ocupando espacios sobre los cuales tenemos también, no diría trincherarnos, pero sí relacionarnos y generar sinergias cada vez más importantes que tengan impacto en nuestros países. Y la otra, pues mira, yo te puedo decir, Karina, que en el caso de México ya existe este tipo de vigilancia y de tu número celular, porque así le ha pasado a varios activistas y periodistas que lamentablemente han sido, pues han muerto, han asesinado. Y que hoy lo que yo veo, al principio les decía,
que participo también en el análisis de riesgos para mujeres en política, y que son víctimas de diversas formas de violencia política y que además una de ellas tiene que ver principalmente con la vigilancia y la persecución a través de sus medios digitales. Entonces, lo que está pasando ahora es que muchas empresas y muchos gobiernos están prácticamente en una competencia por agregar y recopilar más y mejor información de los ciudadanos, de las personas, y en esa competencia está pensado que hacia adelante las bases de datos y herramientas de inteligencia artificial les permitirán procesar toda esa información y generar diversas formas de segmentación y clasificación. O sea, hoy, por ejemplo, en un diplomado que coordino en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, estábamos hablando de unas herramientas de inteligencia artificial que son capaces, y hicimos la práctica, que son capaces de agregar 100 documentos y nos clasifica la información y nos genera redes, segmentaciones, regresiones, lo que le pidamos en cosa de minutos. Entonces, ahorita tenemos esta capacidad. Estos gobiernos que van a poder almacenar cantidades masivas de datos, pues todavía no tienen toda la capacidad para distribuirla, para clasificarla y utilizarla con fines los que quieras, pero la van a tener. O sea, ese es el punto de la lógica de la inteligencia artificial. Entonces ahí, hasta el momento no hay regulaciones suficientes, solamente hay estándares y principios éticos hechos por la UNESCO, por la Unión Europea sobre el uso de la inteligencia artificial para evitar este tipo de cosas, pero no hay regulaciones en ningún país que yo conozca. Entonces, ahí también tenemos una chamba y va desde por lo legal, perdón, un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer, pero esa es una arista, ¿no? Lo legal. Tenemos muchas otras que explotar y también hay que usar esas herramientas para poder llevar a cabo las acciones de incidencia que busquemos, las actividades políticas, sociales, de agenda pública, de agenda política que busquemos. Hay que usar esas herramientas. Y ni modo, también les puedo compartir después a través de Joaquín algunas cosas de uso ético de la inteligencia artificial que existe, que incluso van hasta el uso de agua, ¿no? ¿Cuántos prompts puedes hacer sin utilizar demasiada agua, ¿no? O cómo hacerlo sin utilizar demasiada agua. Ese tipo de cosas, simplemente están ahí, en ese punto estamos y ojalá podamos desarrollar más cosas al respecto. Gracias, Karim. Pues listo, Joaquín, creo que ya, Sí, ah, estamos en la hora. sí, 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 aquí hay más cosas en el chat. Yo les agradezco muchísimo su atención, su participación y bueno, esperemos podernos ver en otra ocasión. Vale. Muchas gracias Muchas gracias, nuevamente. Muchas Armando. gracias. Gracias a todos. Que tengan una linda tarde, linda noche donde estén. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muy Gracias a Muchas ustedes. buena, muy gracias. buena y clara la clase, profesor. Qué amable, muchas Cuídense. gracias. A la orden. Cuídense, amigos. Felicidades.